Dios los bendiga, hermanos. Pastor Juan aquí, Holy Integrity Ministries. En este día vamos a estar hablando sobre un tema y una pregunta que nos hicieron sobre Facebook. En Facebook ponimos un versículo. El versículo se encuentra en el Evangelio de San Juan 16, versículo 33, que dice así: Esas cosas es hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando yo puse ese versículo en Facebook, bajo la página Holy Integrity Ministries, muchas personas o una persona me mandó un mensaje diciendo: yo pensé que ya cuando llegamos al Señor, todo era más fácil. Y esa es la pregunta que se vino de este versículo, y quiero que lo entiendamos un poquito más, quiero que lo repasemos y regresar para atrás a una lección que nosotros tuvimos hace unos cuantos meses para entender lo que el Señor verdaderamente quiere de nosotros. Vamos a orar y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y nos dé una oportunidad para entender su palabra un poquito mejor. Gracias, Señor, de nuevo, Señor, por dejarnos estar aquí presentes en tu gloria, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por todo lo que nos has dado. Agradecemos, Señor, todas las bendiciones que nos has permitido tener hasta este momento, Señor. Pedimos en este día, Señor, que nos sigas enseñando, nos sigas instruyendo con tu palabra y usar tu palabra, Señor, para iluminar nuestro camino. Pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender la palabra que nos vas a dar en este día. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén, 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 hermanos. Perdón, me están molestando los ojos en este día, no quiero que piensen algo diferente, pero me están molestando demasiado los ojos en este día. Pero de nuevo vamos a entrar en el Evangelio de San Juan 16, versículo 33. Dice: Esas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En este mundo tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Con este versículo quiero decir de que primeramente el Señor le está diciendo a sus discípulos, y le está hablando así a nosotros, que Él nos ha dicho todas estas cosas para que nosotros entiendamos una cosa: que en Él tenemos paz, y solamente en Él tenemos paz. Entonces Él está diciendo a sus discípulos de que nosotros estamos aquí presentes porque Él quiere enseñarnos, ¿verdad? Él quiere enseñarnos de que estamos aquí presentes por varias diferentes razones. Nosotros estamos aquí para que Él pueda enseñarnos con la palabra que Él nos ha dado, y a la misma vez quiere que nosotros entiendamos sus parábolas, las enseñanzas que Él ha venido a tener con sus discípulos, todo lo que ha hecho en forma de milagros y todo eso, quiere que nosotros lo veamos. Entonces, cuando Él dice que esas cosas se lo ha hablado para que tengas paz en Él, nos está enseñando de que nosotros vamos a encontrar y solamente tener paz en Él, ¿verdad? Dice, y esa es la cosa importante: en este mundo tendrás aflicciones. No está diciendo que este mundo va a ser perfecto, ni va a ser un lugar lujoso, ni nada de eso. Él está diciendo: en este mundo tendrás aflicciones, ¿verdad? Pero confiar, esta es la palabra donde nos tenemos que guardar. Dice: pero confiar, yo he vencido el mundo. Y cuando comenzamos a pensar lo que Él nos está tratando de decir con esos versículos, nos está diciendo varias diferentes cosas. Primeramente, confiar en Él. La segunda cosa nos quiere decir es de que nosotros tenemos que recordar que Él, ¿verdad? Él es el que nos da paz. Nosotros no podemos tener paz sin Él. Él nos dijo que en Él vamos a tener paz. Y de nuevo nos dice: en este mundo vas a tener aflicciones, pero abre tu corazón, abre tu entendimiento, abre tu espíritu para entender que yo ha vencido el mundo. Entonces los problemas que nos molestan hacia nosotros ya son de nosotros por ganancias por la mano del Señor Jesús. Pero vamos a leer ahora lo que yo quiero tocar para explicar esta lección en Mateo 14, donde el Señor camina sobre agua. Y quiero que entiendamos una cosa: que cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, estamos leyéndola para usarla. Nosotros, claro, hemos entendido esta palabra, hemos estudiado esta palabra anteriormente, pero ahora la estamos usando de nuevo para tocar otra posición. Cuando el Señor nos manda a hacer algo,
nosotros lo hacemos de obediencia y tampoco nos está diciendo que va a salir todo eso perfecto. Pero tenemos que confiar de que si Él nos manda a hacer algo, el camino ya está preparado. Amén. So, el Evangelio de Mateo capítulo 14, comenzando con el versículo 22, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía la multitud. So, nosotros estamos aquí donde el Señor Jesús estaba enseñando, predicando a la multitud de 5,000 hombres. Y luego cuando ellos se iban a ir, los discípulos estaban diciendo, no, tenemos que ir porque ellos tienen que ir a comprar algo de comer. Pero el Señor Jesús tuvo compasión sobre ellos y les dijo, no, nosotros le tenemos que dar de comer. Los discípulos vinieron hacia el Señor y les dijo, solamente, no tenemos mucha comida, solamente tenemos estos 5 panes y 2 peces. Y el Señor les dijo, tráemelos hacia mí. Tráemelos hacia mí. Oró por ellos, quebró el pan y lo bendijo y oró sobre la comida. Entonces ellos comenzaron a repartir la comida. Y 5,000, dice la palabra del Señor, que 5,000 hombres, no incluyendo mujeres ni niños, 5,000 hombres comieron y todavía levantaron 12 canastas de pedacitos que quedaban, ¿ok? So, en esta posición donde estamos aquí, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de Él al otro lado de la ribera, a otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despidió la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Ahora vamos a parar aquí, porque aquí es donde nosotros queremos concentrarnos. El Señor mandó a sus discípulos que entraran a la barca. Hizo, dice la palabra del Señor, sus discípulos entrar a la barca. Entonces los mandó a hacer algo. Y a la misma vez había una tormenta que estaba sucediendo. El viento estaba así, moviendo el barco y era un lugar espantoso, ¿verdad? Entonces dice aquí, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbieron diciendo, un fantasma, y dijeron en voces de miedo, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, tener ánimo, ¿verdad? Dice, tener ánimo, yo soy, no temas. Ahora, vamos a regresar para atrás a la pregunta que se nos hizo. Se nos hizo la pregunta, yo pensé, nos preguntaron que cuando llegamos al Señor, que todos los problemas se nos iban y todo iba a estar bien. Esta es la cosa, que cuando nosotros venimos al Señor, pueden ser las cosas así bien. Pueden ser todas las cosas perfectas. La cosa es de que todavía van a haber problemas. Lo leímos en el Evangelio de San Juan 16:33. Dice, todavía van a haber problemas, todavía van a haber tormentas, todavía van a haber cosas que nos molestan. Y el Señor nos está diciendo que tenemos que confiar en Él, tenemos que tener paz, tenemos que verdaderamente tener fe en Él, porque Él ya se ha ganado el mundo. Ahora la pregunta para nosotros debe de ser, ¿por qué no creímos? Nosotros sabemos qué pasó en la historia. Pedro va y ven al Señor caminando, y Pedro le dice al Señor, si eres tú, Señor, llámame para que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven, ¿verdad? Pero ahí no es donde nos queremos concentrar. Donde nos queremos concentrar es en el acto de que el Señor los mandó solos. Entonces, por su obediencia, ellos se fueron adelante del Señor. El Señor sabía que iba a haber tormentas, sabía que iba a haber viento, sabía lo que iba a suceder. La cosa es de que ellos no sabían y tenían miedo porque el Señor no estaba con ellos, ¿ok? Y es la cosa que nosotros a veces sentimos cuando estamos en una situación. A lo mejor tememos porque sentimos que el Señor no está con nosotros porque hay un problema adelante de nosotros.
pero tenemos que recordar que siempre el Señor está con nosotros. Y si nosotros estamos en el barco con el cubrimiento del Señor, un barco espiritual, no estoy hablando de uno literal, pero si estamos en un barco espiritual con el Señor, no importa qué tormentas nos rodean, el Señor nos va a proteger, porque nosotros sabemos que cuando conseguimos leer, Pedro caminó sobre el agua, porque él le pidió al Señor, Señor, si eres tú, llámame, que yo vaya hacia ti. Y él se bajó del barco y comenzó a caminar hacia el Señor. Y luego él se recordó del viento y se comenzó a hundir. Y luego cuando se comenzó a hundir, Pedro le gritó al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor le dijo, tú de poca fe. Le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nosotros tenemos que recordar esas palabras porque muchas veces nosotros se nos acaba la fe cuando sentimos que la tormenta se nos está acercando. Siempre se nos olvida de que el Señor siempre está con nosotros, rodeándonos con su amor, con su misericordia, con su poder. Y eso es la cosa donde esta persona que me preguntó, yo le expliqué. La cosa es de que no debemos de temer el viento cuando está afuera. Debemos de temer el viento, las aguas, las tormentas cuando entran adentro de nuestro barco, que viene siendo nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros estamos aquí viendo, tenemos que recordar que en el versículo 16:30, en el Evangelio de San Juan 16:33 dice que solamente en Él tendremos paz. No importa lo que nosotros hacemos, no importa lo que nosotros tengamos o no tengamos, la cosa es de que nosotros no vamos a tener paz si no es por Él, nuestro Señor Jesús. Y de nuevo nos recuerda que en este mundo va a haber problemas, va a haber batallas. Pero también nos dijo en su palabra que no temamos porque Él ya ha vencido al mundo. Y ahí es donde nos tenemos que recordar en todo lo que Él nos ha prometido en su palabra. Él no miente ni ha mentido. Entonces, si Él nos dice que Él ya ha ganado el mundo, entonces es una cosa donde nosotros tenemos que recordarnos de que Él ya ha ganado al mundo. Entonces, cuando Él nos manda a hacer algo, es igual como cuando Él mandó a los discípulos que se fueran al otro lado del mar, a la otra ribera, es porque por obediencia ellos se fueron. Ahora, de nuevo, había una tormenta, habían vientos y todo eso estaba sucediendo. Y de nuevo podemos recordarnos a lo que estudiamos hace unos meses cuando decimos que Pedro quitó sus vistas de sobre el Señor y ahí es cuando se comenzó a hundir. Y ahí es cuando él comenzó a dudar y le entró. Pero hay una de las cosas que me agarró mi atención es aquí en el versículo, déjame verlo. Perdón. En el versículo 27, donde dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temas. Entonces, esto era después de que los discípulos comenzaron a gritar, ¡un fantasma! Dijeron cosas en voz de miedo. Pero dijo el Señor, tener ánimo, ¿verdad? En el ánimo viene de la palabra griega que se llama animas, que significa espíritu. Entonces está diciendo, tengan espíritu, tengan fe, ¿verdad? Tengan algo de que ustedes tal vez no están acostumbrados a tener. Les dijo, tener ánimo, yo soy, no temas. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Señor nos está diciendo, tenemos que recordar lo que el Señor verdaderamente nos está tratando de decir. Nos está tratando de decir, no temas. Recuerda que yo les dije que en el versículo 33 que va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber problemas. Y la otra cosa es de que tenemos que tener fe, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Acabamos de leer también de que solamente en Él tendremos paz, no en nada más. Entonces, cuando nosotros recordamos la palabra o la pregunta que se nos hizo, yo pensé que todo iba a estar perfecto, todo iba a estar bien cuando llegamos a los pies del Señor. Tenemos que recordar que todo va a ser perfecto en la forma de que nosotros vemos las cosas. Si nosotros entendemos de que todo pasa por una razón que el Señor ha puesto delante de nosotros, tenemos ese entendimiento de decir, todo esto nos está pasando para nuestro bien. Porque al final del día ya nos ha dicho el Señor que Él ya ha vencido al mundo. Y no importa lo que verdaderamente nos esté pasando,
todo eso es temporal. Nosotros tenemos que entender de que a cualquier edad que nosotros nos encontramos, todavía es mucho menos que la vida que vamos a tener después de esta, porque esa va a ser por una eternidad, no va a ser por unos cuantos años. En esta vida que nosotros tenemos, 60, 70, 80 años ya nos hace mucho, pero muchos eran 20, 30, 40 años. Pero recuerda que esos son años carnales. Nosotros estamos hablando de años y eternos, y se nos va a acabar la cuenta ya cuando llegamos ahí, pero tenemos que estar en su presencia. Entonces sabemos que las cosas no van a ser perfectas, sino que van a ser la manera de que el Señor nos ha mandado que sean hechas o sean puestas. Entonces cuando nosotros vemos la palabra del Señor y nos está diciendo que va a haber tormentas, va a haber problemas, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo, ya significa que nosotros estamos peleando de un lugar de victoria, ¿ok? Nosotros estamos en un lugar de victoria y con ese lugar de victoria ya le hemos ganado al enemigo. No importa lo que el enemigo haga contra nosotros, porque él ya ha vencido al mundo, incluyendo a él y nosotros y todos los demás. La cosa es de que nosotros tenemos que tener fe y suficiente fe para poder entregar nuestros corazones para que ellos entiendan o nosotros entiendamos de que el Señor verdaderamente está en control. De que no importa cuánta agua, viento, tormenta está alrededor de nosotros, aunque no está dentro de nosotros, nosotros vamos a estar bien. Y eso es lo que representaba el barco. El barco representaba a nosotros y nuestra fe fue representado por los discípulos. Entonces, cuando los discípulos comenzaron a gritar en miedo, ahí es cuando el Señor les dijo, tener ánimo, ¿verdad? Tener espíritu, con cualquier cosa que quieras decirle, no temas, porque soy yo, dice el Señor. Y ahí es cuando el Señor, Pedro le dijo al Señor, si eres tú, Señor, llámame. Ok. El Señor le dijo, ven. Entonces él estaba bien caminando sobre el agua, pero dice la palabra del Señor que cuando él comenzó a ver el viento, perdió su vista del Señor y se comenzó a hundir. Y ahí de nuevo es cuando el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando leemos esa parte, cuando entendemos esa parte, entendemos un poquito más de lo que el Señor nos quiere decir. Él siempre nos está cuidando. Él siempre está vigilándonos. Él siempre va a tener nuestra posición para que nosotros tengamos esa paz que Él nos ha prometido. No hay ninguna razón por qué tenemos que preocuparnos si Él es el que nos va a dar la paz y Él es el que se va a encargar en todo. Acabamos de leer antes de esto, de que Él le había dado de comer a 5,000 hombres, no incluyendo hombres, mujeres ni a niños. Pero tenemos que recordar que Él les dio de comer simplemente por la bendición que Él hizo. Entonces nosotros en estos días, sabiendo su bendición, no debemos de temer, sabiendo de que tal vez las cosas todas no van a ser perfectas, pero el Señor está en control de todo y por una razón, por su voluntad, todo esto ha sucedido. La cosa es que nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir lo que Él verdaderamente está diciéndonos a nosotros en estos días. Y ahí, hermanos, es donde vamos a acabar, porque de nuevo quiero que ustedes entiendan y vayan para atrás y lean esas porciones del Evangelio de San Juan, 16, versículo 33, y luego el Evangelio de San Mateo 14, de 22 hacia en adelante. Hermanos, recuerden, las cosas no van a ser perfectas, pero con el Señor nosotros podemos vencer cualquier cosa que se nos ponga delante. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a orar y luego vamos a despedirnos de nuevo. Gracias, Señor, Señor, por tu enseñanza de hoy, Señor. Bendice nuestra alma, Señor, y danos paz en este día para poder, Señor, relajarnos, no solamente hoy, Señor, pero todo el tiempo que estemos juntos. Te pedimos esto en el nombre de Hijo amado Jesucristo, y por Dios dice, amén, hermanos. Recuerden, esta vida no va a ser perfecta, pero tenemos la protección del Señor. Dios me los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Pastor Juan, Holy Integrity Ministries.